poder estar juntos en armonía para bendecir el nombre de quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gózate esta tarde.
Por eso le glorificamos, le cantamos y alabamos su nombre. Quisiera que esta tarde me acompañara abriendo la palabra de Dios en el Salmo número 27 y juntos vamos a darle lectura. Ahí a quien esté a su lado, si de casualidad no se le olvidó la Biblia por ahí, pues compartan juntos la palabra. Vamos a darle lectura, Salmo 27, y vamos, es versículo del 11 al 14. Gracias a Dios por su palabra que nos redarguye, corrige, edifica, enseña, bendice. Esa es la palabra bendita de nuestro Dios. Dice el Salmo 27, 11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No tenemos meramente enemigos de guerra, enemigos físicamente hablando. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, pero sí hay enemigos con los que tenemos que luchar día con día. Enemigos en el alma, en la mente, que atacan nuestras vidas y hacen que querer robar esa esperanza que tenemos en Dios. Y lamentablemente, para colmo, nos dejamos llevar por una esperanza falsa cuando nos dicen el tiempo lo cura todo. Las terapias, los medicamentos, dosis, situaciones que son temporales, que a lo mejor apaciguan o calman un poco tu alma o lo que siente tu corazón. Pero escuchamos en lo que acabamos de leer la palabra de Dios, que la manera en que no podemos desmayar o no debemos o podemos flaquear es cuando confiamos en el Dios que es todopoderoso y sobrenatural para actuar en medio de tu necesidad. Y si acaso en tu corazón te sientes desesperanzado, te pido en esta tarde que nos acompañes a través de este canto a declarar y a confiarle a Dios toda necesidad en tu vida. Estás a un paso de sentir esa seguridad y no desmayar. Es una oración con un corazón confiado, una oración que diga: Señor, te entrego todo, aquí estoy, mi esperanza eres tú. Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza y eso me basta. Ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz, contento, estás en mi barca. Y si me pidieras algo por yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres mi guía, dile al Señor esta tarde: tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti, fui creado para ti. Tú eres mi esperanza.
no creyésemos que veremos la respuesta de Dios. Si en esta tarde en tu corazón hay esa desesperanza, te pido, levanta tus manos. Levanta tus manos. Antes que tú le digas al Señor tu necesidad, Él ya la conoce. Pero recuerda que lo más hermoso es esa confianza, Padre e Hijo, que Él quiere que fomentemos día con día, porque eso hace crecer esa esperanza divina y nos hace sentirnos seguros de que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la incertidumbre que se mueve en el derredor en este mundo, aún ahí Dios tiene el poder para obrar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tomes cada vida, cada corazón. Señor, que así como un día tomaste nuestras vidas y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, así, Señor, conviertas la tristeza y el dolor en alegría, en canto, Señor, en agradecimiento, Padre. Que cuando sabemos y tenemos esa seguridad, Señor, de que tú vas a actuar en tu tiempo, en tu manera, a tu forma, Señor, solo que podamos estar firmes creyendo, Señor, en que en ti, Señor, todo lo podemos, porque tú estás con nosotros. Padre Santo, fortalece cada corazón. Como dice tu palabra y leíamos en el Salmo, Señor, que cada corazón sea esforzado, Señor, y alentado por el poder de tu presencia, Señor. Y en esta tarde te pido que si tú ya hiciste esta oración de fe, de confesar que creemos en un Dios de poder, ahí con tus manos levantadas, glorifiques al Padre. Como iniciamos este canto, gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en las alturas, honra a nuestro Padre, glorifícale, porque cuando tú te deleitas, ahí el Señor se manifiesta. Cuando tú le honras, ahí el Señor actúa. Cuando tú le adoras, el Señor se manifiesta en tu vida. Confíale tu corazón, confíale tu vida, tu hogar, tu familia, y deja que Él obre de una manera sobrenatural. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras voces exaltándote. Declara esta tarde: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
Superando obstáculos. Ese es el tema del día de hoy, superando obstáculos. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por esta bendición que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma, para entenderla con la razón. Señor, gracias por todas las versiones que hombres han hecho esfuerzos por ponernos delante de nosotros. Pero Señor, hoy reconocemos que no solo necesitamos la razón para entender el lenguaje, necesitamos un corazón sensible para entender las verdades espirituales que tú quieres revelarnos, mostrarnos, poner delante de nosotros. Por eso hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga e inunde nuestras vidas para que todo lo que somos te pertenezca durante este tiempo, Señor, como en toda nuestra vida. Pero haz que este tiempo sea un tiempo dedicado consagradamente y únicamente a ti. Nuestros oídos para ti, nuestra mente para ti, nuestro corazón para ti. Háblanos, que queremos escuchar, Señor, esta gran verdad para poder superar los obstáculos que se pongan en el camino de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Antes de llegar a victorias en nuestra vida, en el ámbito que sea, siempre se van a presentar ciertos obstáculos que quieran interrumpir la victoria que Dios, en este caso en el contexto espiritual, quiera darnos. Pero esto es en cualquier parte de la vida. Antes de tener un diploma de graduación de la escuela primaria, va a haber obstáculos que tendrás que superar: exámenes, trabajos, tareas, relaciones interpersonales o quizá relaciones con algún maestro. Antes de tener la victoria de ese título o de ese diploma, tienes que superar obstáculos. En la vida cristiana, en la vida espiritual, en el camino de la fe, no es muy diferente. Dios ha preparado para nosotros grandes victorias. Usted puede decir amén desde casa. De hecho, dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores. O sea, usted y yo fuimos llamados a una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Sin embargo, antes de recibir esa victoria o alcanzar esas victorias personales, familiares, ministeriales o en el ámbito que sea, debemos aprender a superar los diversos obstáculos que las circunstancias, las personas, el enemigo o nosotros mismos interpongamos para impedirnos avanzar y alcanzar la victoria que Dios quiere darnos. Hoy voy a usar un pasaje sumamente conocido que desde que somos niños escuchamos en las clases. De hecho, es una de las historias favoritas de los niños de todos los tiempos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, la famosísima historia de David y Goliat. David, antes de alcanzar esta victoria, tuvo que superar algunos obstáculos en el camino de su fe, en el camino o en el trayecto para alcanzar esta victoria sobre este gigante, victoria sobre toda la nación de los filisteos, sobre el enemigo. Él tuvo que superar algunos obstáculos que en ocasiones no discernimos, no sacamos de esta historia, porque ya queremos llegar al final. Cuando David le avienta la piedra, le cae en la frente, el gigante cae y con la propia espada le corta la cabeza. Ya queremos llegar ahí, pero antes de llegar ahí, David tuvo que superar obstáculos a su fe. Ahora, permítame aclarar algo, porque esto es fundamental para este tema. Goliat no es el obstáculo. Goliat representa la batalla que voy a enfrentar. Los obstáculos David los enfrenta antes. No es Goliat el obstáculo a la fe de David. Goliat representa la batalla que David va a pelear, que va a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos y que va a ganar, va a obtener una victoria. Pero Goliat no es el obstáculo. A través de este capítulo 17 y de esta historia preciosa, voy a declarar al menos 4 obstáculos que David tuvo que superar. Escúcheme, antes de pelear la batalla contra el gigante. El gigante no es el obstáculo, el gigante es la batalla. El camino hacia la victoria es la última pelea para ganar y alcanzar la victoria que Dios quería darle a David y que Dios quiere darte a ti y a mí cuando aprendemos a sortear, a esquivar, a brincar, a superar los obstáculos que se presenten a nuestra fe. Permítame explicarle brevemente los antecedentes en esta historia. Los filisteos se habían puesto en el campo de batalla contra los de Israel. Y entonces, dentro de las filas, los ejércitos comúnmente tenían ciertas reglas de guerra.
No voy a estudiar ahora las reglas de guerra, pero se ponían en el frente de batalla, línea contra línea, y entonces peleaban, vamos a decir así, un poco más dignamente o justamente una guerra. Pues cuando se presentaban las filas de Israel, los soldados de Israel, los soldados de los filisteos, salía de entre los filisteos, estoy aquí parafraseando, contando los versículos primeros, un hombre, un paladín llamado Goliat, que medía alrededor de 3 metros de altura, era un gigante, tenía ciertas características muy impresionantes de acuerdo al pasaje. Tenía un casco, tenía una cota de malla que pesaba muchísimo, tenía grebas de bronce, o sea, su propio armamento y el poder controlar el armamento lo hacían prácticamente un soldado invencible. No solo era su estatura, era su fuerza, era su gallardía, era su armadura, lo que poseía, la lanza que poseía, la jabalina que traía, el manejo que tenía de ellas. Le hacían al pueblo de Israel, cuando oían al gigante Goliat, que salía ese hombre de 3 metros lleno, armado hasta los dientes, con muchas habilidades de guerra, les lanzaba un reto a Israel y decía: no muramos, alguno de ustedes enfréntese a mí, y el que gane, pues ganará la victoria de esta guerra. Si yo los venzo a ustedes, si yo venzo al que se enfrente conmigo, ustedes nos servirán. Y si la persona que se enfrente a mí me vence, nosotros los serviremos a ustedes. Pero cada vez que Goliat salía a lanzar este reto, dice el versículo 11, que Saúl y todo Israel se turbaban y tenían gran temor. Dentro de ese ejército, del ejército de Israel, se encontraban 3 de los hermanos de David, los 3 hermanos mayores. Esto está ahí en el versículo número 13. Eliab, Abinadab y Sama se habían enlistado en las filas del ejército de Israel, y ellos estaban ahí en el ejército, oían al gigante cada día. Dice la escritura que esto sucedió por 40 días. El versículo número 16 dice que por 40 días Goliat retaba al ejército de Israel. Nadie se atrevía. Cada día que salía Goliat a decir estas palabras, Saúl, el rey, y todo el ejército de los israelitas se turbaban y tenían gran temor. Un día, un jovencito llamado David, que había sido mandado por su padre, versículos 17 en adelante, con un lonche, con pan y algún grano tostado para sus hermanos, al llegar al ejército y buscar a sus hermanos, le tocó llegar justo cuando se ponían en fila. Cuando llegó David, si usted lee bien el pasaje, dice que cuando llegó se enlistaron, sonó el sonido, era el horario de enlistarse fila contra fila, ejército contra ejército. Y dice que David se puso entre los soldados de Israel, se enfiló también. Él no iba a guerrear, él no era un soldado. Él llevaba el lonche para sus hermanos soldados, pero él no era propiamente un soldado. Y ahí entonces le tocó ver y observar, escuchar el reto del gigante, ver al gigante, pero también le tocó ver cómo todo Israel se atemorizaba. Veían a aquel hombre, dice el verso 24, y huían de él y tenían gran temor. Vuelve a insistir la palabra en que tenían gran temor. David entonces preguntó a los que estaban ahí cerca, les dijo: ¿por qué nadie se atreve? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuántos días hace que esto sucede? Comienza a hacer ciertas preguntas. Versículo 26. Y ahí quiero centrarme en el verso 26, porque aquí voy a establecer algo bastante importante con respecto a la fe que tiene David. Quiero que usted diga conmigo esto: David tiene una gran fe en Dios. Repita por favor: David tiene una gran fe, pero esa fe va a presentar obstáculos, o se le van a presentar obstáculos a esta fe para impedir que esa fe, escúcheme bien, alcance las victorias que Dios quiere darle a David, a todo Israel, como a ti y a mí. Tú y yo también tenemos fe en Dios, pero no es tan sencillo como tener fe en Dios y alcanzar victoria tras victoria. En nuestro trayecto hacia la victoria se nos presentarán sin duda obstáculos a nuestra fe, que querrán detenernos, que querrán desanimarnos o tenernos como a este pueblo por 40 días sumidos en la turbación, en el temor, en el qué pasará, nadie se atreve.
Todos habían dejado que esos obstáculos del temor, de la turbación, limitaran su fe. Pero David, que acababa de llegar, venía con un corazón en Dios, venía con una relación personal con Dios muy cercana. Y ve el versículo 26, quiero que usted lo lea, por favor, siga con su vista. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Y aquí viene una declaración de fe. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? Ojo, que no dice de esta nación tan grandiosa, sino que dice que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Aquí encuentro la fe que David tiene. ¿En qué consiste la fe de David? Por favor, observe y usted mismo responda. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que cree David? David cree que cualquiera del ejército de Israel que se enfrente al gigante lo va a vencer, porque son el ejército y son los escuadrones del Dios viviente. Es decir, David cree que Dios va a pelear por ellos. Ahora, no es el único verso del que saco la fe de David. Me adelanto y luego me regreso, ¿le parece? Versículo 32. Esta es la fe que declara David frente al rey Saúl. Le dice David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y aquí viene la declaración. No solo era una fe de dientes para afuera, de motivar a alguien. Tú te ves que puedes contra él. No, como a veces lo intentamos nosotros, ¿verdad? Somos muy buenos para dar consejos de superar obstáculos a la fe, pero cuando se nos presentan a nosotros, a veces somos cobardes. No es el caso de David. David nos enseña a superar los obstáculos que se le presenten a nuestra fe. Él tiene una fe. Él dice: este ejército no es de Israel, este ejército es de Dios. Y luego declara al rey Saúl que no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. También al últimos versículos de esta historia, al versículo 46, David le hace no solo una declaración a los soldados. Versículo 26: ¿por qué no van? ¿Por qué no pelean? Dios está con nosotros. No solo al rey Saúl cuando le dijo: tu siervo irá contra él, sino cuando ya está frente al gigante en la batalla, a punto de pelear la batalla, David le hace la misma declaración de fe. O sea, por favor observe, los obstáculos que yo le voy a presentar que David superó no lograron que su fe disminuyera, ni tambaleara, ni menguara. Su fe se mantuvo. Desde el verso 26 dijo: ¿por qué? Los escuadrones de Jehová, Dios pelea por nosotros. Versículo 32 le dijo a Saúl: yo iré a pelear. Y llego al versículo 46, y cuando está frente al gigante hace la misma declaración: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué maravilla, qué ejemplo, qué enseñanza nos deja David, porque lo único que quiere David es que Dios sea conocido. Dice: hoy Dios te va a entregar en mi mano y te voy a cortar la cabeza, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Observa la fe intacta de David? Ahora, esta clase de fe intacta no es como una pócima o como un trance espiritual en el que yo entro y entonces no pierdo nunca la fe. No, déjeme presentarle cómo David fue superando al menos 4 obstáculos en esta historia, y que es tan importante entender. Quizá debo cerrar esta parte introductoria en el verso 47, donde dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Por favor, vea esta frase. ¿Por qué? Quiero que usted diga conmigo esto: de Jehová es la batalla. Diga conmigo en su casa: de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hoy debemos aprender que de Jehová es la batalla, y que Él es el que nos da la victoria a ti y a mí. La victoria no depende de tus habilidades o de mis habilidades para resolver alguna circunstancia, o para atender alguna necesidad, o para superar alguna experiencia que tuvimos. No, hermano, de Jehová es la batalla, y las victorias que quiere que tú alcances, Él te las dará si mantienes tu fe. Y ahora sí estoy listo para declarar estos 4 obstáculos, analizarlos y ver cómo David salió de ellos, cómo los superó. ¿Está listo? Abróchese los cinturones. Primer obstáculo que se le presenta a David
Esto es clásico y por favor ya de una vez escúchenme todos ustedes. ¿De dónde cree que vino el primer obstáculo a la fe de David? De su propia familia, de su hermano mayor. Versículo número 28. Cuando oyó Eliab, su hermano mayor, que hablaba a David con aquellos hombres y que les decía: ¿quién es este? Jehová está con nosotros. Dice que se encendió en ira contra David y le reclamó diciendo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado? Ninguneándolo, va. Aquellas pocas ovejas en el desierto. O sea, regrésate allá con tus ovejitas. Los soldados somos nosotros. Pero vea, todavía va más allá este hermano mayor. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Sabe lo que le está declarando su propio hermano? O sea, yo conozco, David, que tú eres puro cuento y que eres bien soberbio y que nomás estás aquí para ver la batalla y cómo nos matamos. Tú desde acá con el lonche, vete con tus ovejitas. Ahora, permítame entender y quiero hacerle ver esto. ¿Es verdad lo que el hermano mayor declara acerca de David? Que era muy soberbio y que tenía un mal corazón. Pregunto, al contexto bíblico, usted tiene que responderme. ¿Es verdad esto? La respuesta es no, no es verdad. David ni es soberbio ni tiene un mal corazón. ¿Cómo se le llama a algo cuando dicen algo de ti que no es verdad? Este es el primer obstáculo que se le presenta a la fe de David y en el cual muchos se atoran. El primer obstáculo es la calumnia. Amados hermanos, amigos, todos los cristianos tendremos que enfrentar tarde que temprano alguna calumnia por nuestra fe. Le pasó al mismísimo Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces fue calumniado Cristo? De hecho fue a un juicio calumniado, que había declarado que aquel templo lo destruiría. ¿Se acuerda? Espero que se acuerde. ¿Qué decían de Jesús? Puras calumnias. ¿Cómo lo llevaron a la cruz? Con mentiras. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú tienes tu fe en el Señor, tendrás que aprender a lidiar con este obstáculo primero en esta historia. No sé si muy común en tu vida o no, pero tarde que temprano tendrás que aprender a superar el obstáculo de la calumnia. Porque si te quedas atorado en lo que los demás dicen de ti, jamás alcanzarás las victorias que Dios ha preparado para ti. ¿Te imaginas si David hubiese aceptado esta calumnia? ¿Cómo hubiera terminado esta historia? Pues no sé, pero David hubiera aceptado la calumnia y hubiera dicho: sí, soy bien malo, no, hombre, bueno, sí, ahí nos vemos, adiós. Y nunca hubiera peleado con el gigante, no hubiera alcanzado esta victoria. Ahora, lo interesante no solo es identificar el primer obstáculo a la fe de David, sino lo interesante es ver cómo lo superó David, para nosotros tomar este ejemplo. Y lo peor es que la calumnia venía de su propio hermano. Pero me encanta leer, me encanta, de verdad me encanta, y aquí hasta sonrío y espero que usted también se ría. ¿Sabe cómo lo superó David, la calumnia? No se puso a pelear y a echar periodicazo y a decir: no es cierto, lo que dice no es cierto. No, simplemente dijo: aquí no están alimentando mi fe. Y se retiró. Versículo 30. Y apartándose de él, o sea, lo dejó hablando. Lo está calumniando y él no se atora ahí, no se enfrasca en una pelea sin sentido, porque usted no tiene que convencer a nadie de su fe, hermano. El único que ve su fe es Dios. Y David dice que resolvió este asunto apartándose de él. Tú eres muy malo, veniste a ver cómo nos matan en la guerra, eres soberbio, ¿qué andas haciendo? Vete a cuidar tus ovejitas. Y David entonces dice: a ver, este es un obstáculo a mi fe, yo creo que puedo enfrentar a ese gigante y que le puedo ganar porque Dios va delante de mí. Y entonces se retiró. Y sabe, a veces lo único que necesitamos para vencer la calumnia es retirarnos, no enfrascarnos. O sea, a ver, hermano, a ver si me entiende. No me refiero a retirarse que usted sea grosero y deje hablando a la gente sola. No se equivoque. Si usted ha hecho eso en el matrimonio, está usted equivocado. Usted tiene que arreglar sus asuntos en el matrimonio, sus relaciones personales. Lo que quiero decir es que no debemos hacer caso cuando alguien nos calumnia, porque nosotros sabemos qué condición tenemos delante de Dios, cómo está nuestra fe, y solo nosotros y Dios podemos determinar nuestra condición. ¿Qué hizo David? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y él, o sea, se fue y dijo: bueno, aquí no me está, bueno, ahí nos vemos. ¿Sí? No le hizo caso a su hermano,
ni a la calumnia que su hermano estaba levantando contra él. Oh, hermanos, muchas veces nuestro caminar en la fe es truncado y se detiene por algunas calumnias que dicen acerca de nosotros, y esas calumnias nos hacen sentirnos avergonzados, y a veces detenemos nuestro trayecto hacia las victorias que Dios ha preparado para usted y para mí. No se detenga, hay que superar este primer obstáculo que es la calumnia, no haciendo caso a esas palabras que quieren afectar tu corazón. El segundo obstáculo que encuentro en esta victoria que David se propuso alcanzar, él creía que Dios le iba a dar la victoria. Primero venció la calumnia, pero el segundo obstáculo que se le presenta es la opinión general. O sea, no solo su hermano, bueno, lo calumnió, pero la opinión general de todo Israel, incluido el rey, era que David no podría vencer al gigante. Ay, esto es súper común con la gente que nos rodea. Cuando tú estás saliendo de tus vicios, te has encontrado con Jesús, el Señor comienza a cambiar tu corazón. La opinión general es: al rato vuelve a caer, al rato va a ser el mismo, a ver cuánto le dura. Amado hermano, la opinión general no rige tu vida. Tu fe está más allá de lo que otros opinen. La única opinión que te debe importar es la opinión de Dios. El versículo 32 presenta este segundo obstáculo que es la opinión general, incluido el rey, y con el rey todo el pueblo. Versículo 33, ya el 32 ya lo leí. El 33: le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Voy a repetir este obstáculo: no podrás, no vas a poder, siempre ha sido así, no te vas a poder desprender, esto no lo vas a ganar. Y estos son obstáculos a nuestra fe, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para que lo alcancemos, y que Él nos ha hecho, en Él está la victoria, más que vencedores. De Jehová es la batalla, y el que confía en Él no será defraudado, porque usted y yo fuimos llamados a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. La opinión general muchas veces se va a presentar como un obstáculo. Saúl le dice a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, y le da razones humanamente entendibles, porque tú eres un muchachito. Y él, míralo David, míralo, es un hombre de guerra, el armamento que trae, solo su coraza pesa como 60 kilos de acuerdo a las conversiones. La lanza que trae tú no la puedes ni cargar, él la maneja. No vas a poder, no podrás ir a pelear contra aquel filisteo, porque tú eres un muchachito y él es un hombre de guerra desde su juventud. Segundo obstáculo, la opinión general. Pregunto, si has leído esta historia, ¿cómo venció David este segundo obstáculo a su fe? Él cree que va a pelear con el gigante y que lo va a vencer. Primero, su hermano lo calumnia, se retira y vence ese obstáculo. Segundo, hay la opinión general que no va a poder, es un muchachito. ¿Cómo la vence? Como tú y yo deberíamos de vencer las opiniones generales que a veces llegan a nuestra cabeza, que no podremos, que no podrás alcanzar, que en esto sí Dios no puede hacer nada por ti. Cuando esto suceda y esto quiera obstaculizar tu fe, tú debes recordar todas las victorias que has ganado en Cristo Jesús. Y es lo que hace David. David no está tratando de convencer a Saúl, se está recordando a sí mismo: todos opinan que no puedo, y probablemente yo, David, no pueda, pero déjame recordar esto. Vea los versos 34 en adelante, se me pone hasta la piel chinita. David le respondió a Saúl, porque quizá usted y yo, por eso se me pone chinita la piel, quizá usted y yo hubiéramos dicho ahí: no, sí, cierto, bueno, Chihuahua, yo tendría la intención, como que tengo el coraje, pero tengo que entrenar. No, hermano, usted puede, porque el Señor está con usted. Y dice ahí que David le respondió a Saúl: mira, rey, tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, león u oso, o sea, no un perro chihuahua que viene y te quiere morder, un león o un oso. Bueno, esos son los enemigos con los que David ya ha vencido. Por eso ve al gigante y dice: este también me lo he hecho.
Esa es la confianza. Está recordando cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. O sea, tengo que cazarlo porque si no me va a agarrar otra y otra y otra y otra. Y lo hería, o sea, lo mataba y lo libraba de su boca al corderito. Y si se levantaba contra mí, o sea, si peleaba el oso o el león contra mí, yo le echaba mano de la quijada. ¡Cas! ¡Ay, híjole! Y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. Vea dónde está su fe. Su fe no está en que ha peleado con leones y osos. Su fe está en que Dios le ha ayudado en esas otras victorias. Y dice, no hay razón para pensar que Dios no me ayude con esta. La batalla es de Jehová. Vea su fe, ahí está. Porque ha provocado, estoy en el verso 36, la parte final. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, aquí viene el reconocimiento, que me ha librado de las garras del león y de las garras de los, o sea, ha sido Dios. Él mismo también me librará de la mano de este filisteo. Era tan convincente la fe de David que Saúl le dijo, bueno, hijo, pues si con osos y leones Dios te ha ayudado, ve y que Dios ahora esté contigo contra este gigante. ¿Cómo se vence el obstáculo de la opinión pública de que no podrás? Se vence recordando todas las victorias que ya has ganado en el Señor, porque eso te debe recordar que todas esas victorias que han sido por su gracia, no hay razón por la cual pensar que Dios no pueda ayudarte a vencer o a ganar la batalla que estás a punto de enfrentar. El tercer obstáculo que enfrentó David antes de la batalla es lo clásico que muchos de nosotros enfrentamos en cuanto a nuestra fe. El tercer obstáculo, lo voy a declarar así, es la obligación de hacer lo que te dicen que debes de hacer, o lo que se debe, entre comillas, es la obligación de hacer lo que se debe hacer. Eso se puede presentar como un obstáculo a tu fe. Cuando Saúl le declara a David y le dice, oye, tu fe, wow, osos y leones, bueno, Dios esté contigo, pero luego intenta ponerle la armadura que humanamente debía usar. Versículo siguiente, y vistió David, 38, con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. El tercer obstáculo que se presenta a nuestra fe es cuando socialmente sientes la presión o la obligación de tener que usar las armas que comúnmente la gente usa para pelear sus batallas. Hermanos, usted y yo bíblicamente tenemos otras armas más poderosas. Son armas espirituales que Dios ha puesto en nuestra mano, y una armadura espiritual para ganar las batallas, pelear y ganar las batallas que se nos presentan. ¿Cómo venció este obstáculo? David se siente presionado, le dice Saúl, bueno, ve, tráiganle la armadura porque no va a ir así. Y cuando se la pusieron no podía ni andar. Y luego David habla con Saúl y le dice, rey, ahora sí que así voy a perder, porque así no puedo ni caminar, nunca he practicado esto. Y entonces, ¿qué decide David? Y aquí está cómo vencemos este tercer obstáculo de sentirnos obligados a usar las armas que la gente usa. ¿Cómo puedo vencer este obstáculo a mi fe? La única manera es decidiendo usar lo que tú y yo podemos manejar en el nombre del Señor. No tienes que pelear con armas que no estás acostumbrado a usar. Tú y yo tenemos armas que estamos acostumbrados a usar: la oración, el ayuno, la declaración de fe, nuestra confianza en Dios. Esas son las armas a las que estamos acostumbrados. Y entonces David toma esta decisión de usar lo que él puede manejar. Versículo 39, en la parte final, nunca practiqué esto. Y David echó de sí aquellas cosas. Y vea, ¿qué agarró? Tomó su cayado, o sea, lo que él usaba en su mano, y escogió 5 piedras. 5 piedras para vencer un gigante. Ay, Señor, bueno. Y las puso en el saco pastoril, o sea, su bolsita, en el zurrón que traía, y tomó su resortera, su honda en su mano. O sea, David ahora sí que era la onda, David era la Honda.
y se fue hacia el filisteo. O sea, dijo: estas son las armas que yo sé usar. No me obliguen a usar cosas que yo no he practicado. Quizá eso funcione para otra gente, o creen que funciona, pero lo que a nosotros nos funciona es entender que la batalla es de Jehová, mantener nuestra fe. Y David decidió usar lo que podía manejar: su cayado, su bolsita con sus piedras y su honda. Dijo: ahora sí, estoy listo. Y se fue hacia el gigante. El cuarto y último obstáculo que se le presentan a David antes de ganar esta batalla en el nombre del Señor es la grandeza, el tamaño del gigante. Cuando David estaba frente al gigante, dice la escritura que el gigante lo menospreció y dijo: ah, caray, este es lo mejor que pudieron traerme. Imagine la escena: 40 días Goliat había estado retando y todos los soldados armados, ninguno se había decidido, y ahora se presenta un muchachito con un palo, unas piedras y una resortera, y se va y dice: ¿dónde está Goliat? Y este es el cuarto obstáculo, la grandeza del gigante. O sea, a veces las batallas que vamos a pelear van a parecer disparejas, pero acuérdate que no estás solo, no estás peleando solo. Jehová de los ejércitos está de nuestra parte, y si Dios es por ti, no hay nadie que pueda oponerse a los propósitos de Dios para tu vida. La victoria es segura porque de Jehová es la batalla. El mismo gigante, y este es el cuarto obstáculo, versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchachito y rubio y de hermoso parecer. O sea, parecía un junior. O sea, peor, ¿verdad? Ni siquiera era un muchachito acá con finta de cholo, no, o sea, rubio y hermoso. Dijo: hombre. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y entonces maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, o sea, se convirtió en una guerra espiritual. ¿Ya se fijó? Goliat lo maldijo por sus dioses y David dijo: ah, de dioses se trata, pues ahí te va el mío. Pero espérame tantito. Se dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué está intentando este gigante hacer? Y este es el cuarto obstáculo, que no es el gigante, lo aclaré al principio, sino es la grandeza del obstáculo o de la batalla. Muchas veces esa grandeza se convierte en un obstáculo de hacernos creer que no podremos. Quizá hemos vencido la calumnia, quizá hemos vencido la opinión general, quizá hemos vencido la obligación de usar armas que no estoy acostumbrado a usar. Pero cuando estoy acerca de la batalla y veo la grandeza de la batalla, ahí viene el último obstáculo que hay que vencer, que es la incredulidad, la duda. ¿Cómo lo venció David? Goliat trató de atemorizarlo, le dijo: soy perro para que vengas, y lo maldijo en nombre de sus dioses y le dijo: te voy a matar, hoy te voy a matar. Y él creía que lo iba a atemorizar, pero no era así. El cuarto obstáculo, que es la grandeza del gigante, la grandeza de la batalla que se puede poner frente a nosotros para acabar diciendo: ay, jole, sí me creía muy valiente, pero mejor no. Se vence confiando en Dios. Confíe en Dios. Confiemos en Dios. David nos demuestra que este obstáculo se vence confiando en Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? Pregunto, porque David sí sabe quién es Dios, sí sabe de lo que es capaz. Pregunto, ¿usted lo sabe? ¿Y por qué dudamos a veces? No dude. Es grande la batalla, es amplio, está disparejo el tiro. Acuérdese que es Dios el que pelea por usted, y Dios es capaz de hacer todas las cosas. David le responde, y así se vence este obstáculo, este cuarto obstáculo de la grandeza del gigante. Se vence confiando en Dios. Vea los versos 46 y 47 que ya le leí, se los quiero volver a leer. Le dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano, gigantón, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo el tuyo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Me vienes a maldecir con tus dioses? No, hombre, te vas a dar cuenta quién es el mero Dios. 47. Y sabrá toda esta congregación, o sea, también refiriéndose a su pueblo, a su raza, que estaban atemorizados y turbados.
Y sabrá también toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y aquí viene la declaración que te hice sonar fuerte: porque de Jehová es la batalla. Una vez más repita: de Jehová es la batalla. Dígalo con fe: de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David sabe perfectamente quién es Dios y de lo que Dios es capaz. Pregunto, ¿lo sabes tú? Si me dices que sí, entonces adelante, vence los obstáculos a tu fe. Hay una batalla que pelear, está frente a ti. Quizá hay calumnias, quizá hay otros obstáculos que se presentan, como le pasó a David, una opinión general, o la presión de usar armas carnales, o quizá lo grande de la batalla te hace dudar. No dudes, de Jehová es la batalla y Él te entregará la victoria. La batalla está ganada, amigo, hermano. Si tú confías en Dios, la batalla está ganada. Porque cuando tú vences los obstáculos a tu fe y llegas a la batalla lleno de fe, fe en Dios, no en ti mismo, no en lo que tú puedes hacer, no en tus capacidades, sino fe en el Dios que tenemos, entonces déjame decirte que la victoria es segura. La batalla, la pelea está ganada si mantienes tu fe. Pero para mantener tu fe hay que vencer estos obstáculos que a veces se presentan en nuestro camino. Cuando David llegó frente al gigante y venció estos 4 obstáculos: la calumnia de su hermano, la opinión pública de que no podría, la obligación de tener que usar una armadura que se sacudió y dijo: yo no puedo con esto, mis piedras, mi resortera, porque yo voy en el nombre de Jehová. Y luego cuando se enfrentó al gigante, el gigante trató de atemorizarlo y ningunearlo, y venció por último el temor. Cuando venció estos obstáculos y su fe estaba intacta, y declaró: hoy el Señor te entregará en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, porque de Jehová es la batalla. Entonces lo que venía a continuación era la victoria que le espera a aquellos que mantienen su fe. Versículos siguientes, ya para terminar la historia. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, esto ya es la batalla, ya llegué a la batalla, los obstáculos los venció, llega a la batalla y está listo para ganar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra que había agarrado el arroyo y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro entero. O sea, le tiró un balazo. Sigo. Así venció David al filisteo. ¿Le queda claro? Se lo vuelvo a decir. Así venció David al filisteo. Así venció David. ¿Así cómo? Con su fe. No es la onda, no es la piedra, es su fe. Así venció David al filisteo, con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Y sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. Me encanta leer esto, y quizá muy poco se le ha hecho justicia a esto. Lo acabó de matar. O sea, no crea que como en las caricaturas se quedó viendo pajaritos y no supo qué pasó. No, ya estaba casi muerto. Lo único que hizo David fue con su propia espada cortarle la cabeza. Lo acabó de matar. Una victoria total, contundente y absoluta. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó con los filisteos? Huyeron. Se dieron cuenta que Dios estaba con este pueblo. ¿Cómo es que el muchachito le ganó al gigantón? No, hombre, córrele. O sea, si eso hizo con el gigante, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Y huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, se armaron de valor, gritaron y siguieron hasta los filisteos hasta llegar al valle, etcétera. Vino una victoria final y aplastante. Cuando tú mantienes la fe y superas los obstáculos que se pueden llegar a presentar para truncar tu fe y para impedirte que alcances las victorias que Dios ha preparado para ti, es entonces cuando debes aprender a defender tu fe, para que cuando llegues a la batalla con tu fe intacta, la victoria sea segura, porque de Jehová es la batalla. Hay que superar los obstáculos a la fe. Esta palabra no pretende motivarte a que creas en Dios. Esta palabra pretende que descubras aquellas cosas que han detenido tu camino de fe, tu camino a la victoria. Y si hay alguno de estos obstáculos que te ha truncado, que te ha detenido, hoy puedas superarlo
como David lo hizo. Venció la calumnia no haciéndole caso. Venció la opinión pública recordando lo que Dios ya había hecho por él con los osos y los leones. Le dijeron, usa esta armadura, y él dijo no, y dejó esa armadura y dijo, esto no lo he usado, voy a usar lo que siempre uso. Vino el gigante y lo trató de atemorizar, y él salió valiente y dijo, es Dios el que te va a ganar. Por eso mi llamado para ti es a que hoy aprendas a superar cualquier obstáculo que se haya interpuesto en tu fe para impedirte alcanzar la victoria. Confía en Dios. De Jehová es la batalla, y Él te dará la victoria si mantienes tu fe y superas esos obstáculos que quieran menguar, debilitar o hacerte perder la fe. Hoy es un llamado para que aprendamos de David a superar los obstáculos que se puedan presentar a nuestra fe. Confía en Dios y declara como David, de Jehová es la batalla, Él te entregará la victoria. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdame a seguir el ejemplo de David, porque como a él, a mí también, Señor, y estoy seguro que a muchos, hay cosas que se presentan para obstaculizar nuestra fe y detenernos en nuestro camino hacia la victoria, Señor. Nosotros, como David y como cada cristiano en el mundo, peleamos batallas de todo tipo, Señor. Algunas batallas son fuertes, son grandes, pero hoy, Señor, queremos aprender de David a no dudar, a confiar en ti, a reconocer que tuya es la batalla, Señor, y que tuya es la victoria que has preparado para los que confían en ti. Ayúdame, Señor, a que mi fe se encuentre intacta. Si hubiese alguien, Señor, que está batallando con su fe, se ha debilitado por alguno de estos obstáculos o algún otro obstáculo, te pido, Señor, que nos ayudes a vencer cada obstáculo de la manera conveniente, que tu Espíritu Santo nos guíe. Si alguien nos calumnia, Señor, ayúdanos a no hacer caso a esa calumnia, no meternos en esos embrollos para poder mantener nuestra fe. Si la opinión general es que no voy a poder con esa batalla, ayúdame a recordar todas las batallas que ya me has hecho ganar para que mi fe esté intacta. Si alguien me quiere obligar a usar otras armas que no son las armas espirituales, Señor, ayúdame a despojarme de esas armas y dame la determinación que necesito para usar las armas que tú has dejado para mí y que yo domino, Señor, esas armas espirituales poderosas. Señor, si hubiera un gigante enorme frente a nosotros, que el temor no llene nuestro corazón, sino que seamos valientes, aprendiendo a confiar en ti. Ayúdanos a vencer cualquier obstáculo que se quiera presentar o interponer en nuestro camino de fe. Y entonces, al mantener nuestra fe, permítenos llegar a la batalla seguros de que la victoria está en ti. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Supera los obstáculos a tu fe. Que Dios te bendiga.